Engage en Pharma, tecnología, experiencias, transformación. Una iniciativa de AINFA. Powered by BML The Cocktail. Bienvenidas, bienvenidos a Engage en Pharma, un nuevo espacio creado para conversar sobre la transformación del sector salud y farmacéutico a través de la tecnología, los procesos, los datos y sobre todo las personas. Este es el primer episodio de una serie que nace como parte de la colaboración entre AINFA y el área de salud de BML The Cocktail y que aspira a convertirse en un espacio donde compartir experiencias reales, generar una reflexión siempre útil y detectar nuevas oportunidades de relación e innovación en nuestro sector. Pero aquí no venimos solamente a hablar de herramientas o tendencias, nos interesa entender cómo lo que está ocurriendo, la digitalización, el uso inteligente del dato, la IA, está cambiando cómo nos relacionamos, cómo colaboramos y cómo evolucionamos como industria. Y aquí me gustaría presentar la pregunta que yo tengo en mente, que seguro que se resuelve entre todos, que es la de cómo usamos la tecnología para crear conexiones más efectivas, sostenibles y centradas en las personas en nuestro sector. Espero que sea una de las preguntas que latan en medio de nuestra conversación. Así que nos lanzamos a explorar estas preguntas y para ayudarnos a situar el contexto, contar las claves del momento y presentar a nuestros invitados en este primer episodio de este gran espacio, nos acompaña Ricard Castellet, que además del Head of Digital de Gebro Pharma, es un referente en transformación digital y cultura innovadora. Ha estado al frente de proyectos que han marcado el desarrollo del ecosistema digital en España y es desde luego una figura clave como conector entre tecnología, negocio y sociedad. Bienvenido, Ricard, y te doy paso. Gracias. Lo intento. Todo esto que has dicho yo lo intento. Si lo consigo ya veremos, ¿no? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y por qué desde AINFA hemos querido impulsar este primer podcast? Bueno, que vendrán muchos más, ¿no? Nuestro objetivo sobre todo es que la gente aprenda. Pero no nos queremos quedar aquí. Vamos a aprender unos profesionales expertos, excelentes personas, excelentes profesionales, que nos darán una visión muy interesante de un momento de cambio. Pero no solo queremos que aprendáis, queremos también ayudaros a gestionar el cambio. Queremos gestionaros a que aprendáis a gestionar la duda, ese momento de incerteza que estamos viviendo por unas tecnologías exponenciales que están chocando con nuestro día a día laboral. Y lo que esperamos es que este podcast también sirva para ayudaros a gestionar eso que a veces no siempre es fácil, que es la duda, que es la incertidumbre. Un tema también claro que desde AINFA queremos que quede, aquí no vamos a hablar de conspiraciones, de Skynet y de Terminator. Esto es una visión optimista de la tecnología, crítica, pero optimista. Yo soy Ricard Castellet y aparte de las cosas maravillosas que ha dicho Alberto, soy un tecno-optimista. Y vamos a intentar que el podcast tenga esa visión de esa tecnología que nos ha de ayudar, nos ha de ser mejores profesionales en nuestro día a día. Como sabéis, a AINFA vamos a organizar una asamblea este mes de mayo de este año, del 2025, con un título que es IA, pero no es inteligencia artificial, es inteligencia aumentada, porque queremos que la tecnología, las tecnologías exponenciales, la IA y otras, lo que van a hacer es aumentar nuestra capacidad humana. Hemos de poner el foco en ser más humanos que nunca, no competir con la máquina, es colaborar con la máquina y nosotros lo que hemos de aportar es la visión más humanista. Ese engagement lo conseguimos cuando somos realmente humanos. Y esto un poco es lo que tenemos que hacer. Para hablar de hoy de todos estos temas tan apasionantes y tan difíciles, porque no son fáciles, lo que hemos optado es crear un propio ecosistema de innovación. Creemos mucho en los ecosistemas y para ello tenemos tres perfiles muy diferentes que queremos que pueden escenificar perfectamente cómo debe ser la innovación, la transformación, la salud digital hacia donde el mundo nos está llevando, porque nuestros pacientes ya son digitales. JR, que ahora te presentarás, representas a la industria, ¿vale? Tú solo aquí son dos, exacto. Mar, para mí lo que es el auténtico motor de innovación de la industria, que es el hospital, el personal sanitario. Allá es donde realmente se están produciendo los avances más importantes en innovación, no solo en producto, evidentemente, sino en innovación basada en esa parte de PIL, de innovación digital, de servicio digital enfocado al paciente.
industria, hospital, y la tercera pata imprescindible en ese ecosistema casi perfecto de innovación, que es la visión más de la tecnología, del dato, el experto, las empresas que nacen con la visión digital desde un origen. No podemos crear solos desde la industria farmacéutica, desde los hospitales, necesitamos empresas especialistas en tecnología o en datos o lo que ahora iremos hablando. Y ahora ya me voy a callar, ¿vale? Todo el mundo tranquilo. Y os voy a dar la voz a vosotros, y vamos a empezar con vuestras voces. Y nos gustaría mucho que brevemente, en unos minutos, nos situéis vuestro contexto personal y profesional. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué podéis aportar? Y sí, hoy vamos a hablar de nuestro libro. Hablar de vuestro libro. ¿Vale? JR. Bueno, lo primero de todo, pues agradeceros la posibilidad de poder abrir este foro de esta serie de podcast, que va a ser seguro interesantísimo. Y sobre todo daros las gracias por permitirme compartir mesa en esta primera con Blanca y con Mar, que es un lujazo. Las expertas son realmente ellos, y aquí algo que a mí me parece impresionante en todo lo que tiene que ver con la IA y con la digitalización es que cada día aprendes cosas nuevas, y eso es muy importante. ¿Por qué estoy aquí? Bueno, pues no lo sé, porque yo actualmente estoy en Sanofi, me dedico a temas de omnicanalidad, de transformación digital, de adopción de IA, etcétera, pero realmente llevo 30 años en lo que es el sector salud, desde la asistencia clínica, la investigación clínica, la gestión comercial o últimamente ya la transformación organizacional, la adopción de la IA. Es decir, la visión que me permite es ver un poquillo todo eso. Y la razón principal por la que me hace especial ilusión estar aquí es porque soy un creyente de que estamos viviendo un momento especialmente significativo de cambio, de transformación. Todo el ecosistema de salud se está redibujando. No es alrededor, esto no va de tecnología solo, sino que va de reformular cómo funcionamos, cómo trabajamos y cómo hacemos que toda esta tecnología que viene, especialmente la aceleración, el apretón que nos está dando la IA, sea humano y aporte valor a algo que es con lo que trabajamos todos, que es con la salud y con las personas. Y por tanto, el ser capaces de adecuarnos a este nuevo ecosistema, a estas nuevas formas de trabajo, a reformular nuestras organizaciones, el cómo co-creamos las soluciones, va a ser la clave para que esto sea funcional o no. Co-crear es lo que vamos a hacer hoy, y lo que hemos de hacer en nuestro día a día para mejorar nuestro objetivo de mejorar la salud de los pacientes. Mar. Pues un placer Tu voz. estar aquí, mi voz. Pues un placer estar aquí, gracias por invitarme. Pero qué ilusión, ¿no? Primer podcast, que encantada de estar aquí, encantada con Blanca, JR, con compañeros que nos conocemos de hace tiempo. Y bueno, ¿por qué estoy yo aquí? Pues yo soy una motivada, ¿no? Soy una, ¿cómo se dice? Tecno-optimista, pues yo también. Sí, yo soy una motivada también. ¿Y esto por qué nace? Pues nada, yo soy farmacéutica clínica, farmacéutica especialista en farmacia hospitalaria, pues hice mi residencia, y ya haciendo mi residencia pues me meto con los equipos, ¿no? En el equipo de trasplante, estoy especializada en trasplante, en cardiología y trasplante de órgano sólido. Y bueno, cuando me vine de Estados Unidos, que vi cosas muy chulas durante el doctorado, cuando me vine aquí, pues dije, hombre, estos pacientes, estas personas, estas familias, el equipo sanitario con el que trabajo, tenemos una necesidad bastante similar, ¿no? Y al final es fomentar pues, la comunicación, el apoyo que tienen estas personas desde casa y cómo la tecnología esto nos puede ayudar. Pero para mí la tecnología en ese momento, y estamos hablando desde 2013, ¿no? Era una herramienta. Para mí lo importante era transformar la forma en la que estábamos dando asistencia a una población especialmente compleja, que en ese momento eran trasplantados, y cómo realmente hacer las cosas diferentes. Y la tecnología es una herramienta para poder hacer las cosas, ¿no? Y ahí empieza mi incursión, con la pasión con la clínica, mi incursión con la tecnología, ¿no? Y ahí entra dentro del mundo de la telemedicina, cuando hemos hecho casi 30 proyectos desde entonces, y entonces ahí, ¿no? Ese aprendizaje nos llevó hace 3 años aproximadamente pues, a colaboración pues, con la industria, ¿no? Afortunadamente con muchísimas compañeros y compañeras que nos han permitido hacer proyectos, hemos hecho muchas colaboraciones y he aprendido muchísimo dentro del camino, pero también con empresas tecnológicas y con otros actores del ecosistema que teníamos que interactuar sí o sí para llevar a cabo los proyectos que estábamos impulsando, ¿no? Y hace 3 años ya tuvimos la oportunidad, el hospital apostó por una transformación digital de verdad, es decir, por apostar en estructura, en equipos, y pudimos crear el Digital Health Validation Center, que es una estructura
que somos hasta 15 personas, ¿no? Desde el core hasta a Partial Time, que nos dedicamos directamente a la transformación digital. Entonces aquí realmente dirigiendo este proyectazo, pues tengo equipo desde lo que necesitamos, equipos multidisciplinares realmente, desde epidemiólogo, estadístico, bioingenieros, telecos, ITs, clínicos y todo esto, comunicación, ¿verdad? Y todo esto con todo el ecosistema, ¿no? Entonces al final lo vamos a hablar, pero es una puerta abierta a la colaboración público-privada. Y ahora realmente siempre he creído en la colaboración público-privada y ahora en esta etapa de mi vida profesional tengo la oportunidad y la suerte, la fortuna de poderla llevar como bandera, ¿no? Y poder hacer estas conexiones de valor y hacer proyectos conjuntos con la industria, con empresas, etc. Y aquí estoy. Perfecto. Con vosotras. Blanca. Muchas gracias. Lo primero, dar gracias a INFA por esta iniciativa, que creo que es muy bonita, especialmente en un momento de incertidumbre, como decías, ¿no? Donde la gente lo que busca es respuestas de hacia dónde ir yendo. No quiero decir respuestas verdaderas, porque eso es lo que estamos viendo que cambia muy rápido día a día, la foto que tenemos todos. Entonces creo que es una iniciativa especialmente interesante ahora mismo. Luego, muchas gracias a mis compañeros ponentes y también a Alberto. Por presentarme brevemente, y más bien hablaré de quiénes somos como grupo. Yo soy parte del equipo de estrategia del dato y de tecnología de BML de Cocktail. BML de Cocktail, que a algunos de vosotros os sonará, porque tenemos un equipo de health muy potente que lleva años ayudándoos. Como nos estamos posicionando a día de hoy, es como una compañía de transformación creativa. Y eso me gusta mucho, porque una persona de data y tecnología hablando de transformación creativa suena ya un poco falso. Pero no, es verdad, porque lo que queremos es que no tenemos que seguir haciendo proyectos solamente desde la tecnología por la tecnología, que es algo que se ha visto mucho este último año y medio, principalmente con ese boom de la IA generativa, que también parece que todo lo anterior ha desaparecido y no ha desaparecido y es más importante que nunca, sino que realmente lo que queremos es enfocar los proyectos a construir relaciones genuinas partiendo desde el diseño de esa relación. ¿Cómo tiene que ser esa relación? ¿Cuál es el para qué del negocio, del hospital, de la industria farmacéutica, de la industria de medical devices, del grupo hospitalario? Y creo que eso es muy importante mantenerlo en el camino, porque si no, por ejemplo, algo que estamos viendo mucho es que hablamos siempre de eficiencia, y creo que de lo que hay que hablar es de que sea multiplicativa, que hablabas antes de inteligencia aumentada, es decir, cómo a través de la tecnología y los datos podemos hacer tanto la relación entre la industria y los profesionales médicos más efectiva y rica por ambas partes, tanto el tratamiento directo de los pacientes y su seguimiento, no quiero llamarlo ni tratamiento, casi la gestión de las personas y de su salud, mucho más óptima. Y en ese sentido, yo me voy a centrar un poco más en la primera parte, seguro que la segunda Mar tiene mucha más visión que traer a la mesa. Nosotros estamos mezclando data, tecnología, diseño, creatividad, principalmente para implementar ecosistemas tecnológicos de omnicanalidad con los que ayudemos a la industria farmacéutica y de medical devices a generar unas relaciones más efectivas con los profesionales sanitarios. Que esto pasa por aportarles valor, ¿no? Entender cómo el mundo digital y el mundo offline se conectan de una forma que realmente dé lugar a relaciones más ricas por ambas partes. Por ejemplo, anticiparnos a cuál es la necesidad de ese médico con el que trabajamos, ¿no? Y aquí muchos habréis oído hablar o trabajaréis con un CRM y lo odiaréis, probablemente lo odiéis. Creo que hacia ahí es hacia donde nos estamos moviendo también con estructuras de datos un poquito más flexibles que la que te da un CRM, que no quiere decir decomisionarlo, va a ser el corazón del negocio, pero empezando a aumentarlo con nuevas patitas, ¿no? Como puede ser trabajando los datos en un data lake para juntar la parte digital, en data cloud, que habrá quien lo hayáis oído si trabajáis con Salesforce, y dotándolo de mayor inteligencia. Y una segunda parte que estamos empezando a trabajar aquí es la generación de agentes que ayuden en el día a día de los profesionales de la industria farmacéutica. Por ejemplo, recientemente acabamos de lanzar un producto que lo que hace es ser un poquito los ojos a toda la información que está disponible dentro de una compañía farmacéutica, lo llamamos el asistente, y básicamente es para que todos esos datos que necesitáis de cómo van mis ventas en cierta región, en lugar de tener que escarbar o preguntar a 1000 personas, tú tengas un asistente al que le haces una pregunta y te lo devuelve. Y estos son 2 vías que estamos trabajando especialmente ahora mismo y en las que creo especialmente esta segunda que hay mucho por delante por hacer, ¿no? Porque todavía estamos tratando la IA como casos de uso encasillados y lo que hay que pensar es cómo esto se convierte en un ecosistema dentro de la empresa que nos cambia la forma de trabajo. Para que demos más tiempo a pensar y menos tiempo a, lo sabéis todos, compartir Excels. Que creo que eso es lo que pasa, vamos, todos los días tiene Excels, ¿no? Más o menos arriba abajo. Marta, hablabas también de esos equipos transversales, ¿no? Donde hay ingenieros y
Y aquí tenemos una matemática, yo también quería decirlo, si no me equivoco. No lo he dicho así. Y yo que soy de letras puras, creo que eso es un punto de equilibrio muy interesante, ¿no? Y de cómo de cada conocimiento, pequeño o gran conocimiento, ¿vale? Generamos una visión mucho más poliédrica y mucho más certera en un mundo tan complejo. Ha salido la palabra inteligencia artificial. No es un podcast sobre inteligencia artificial, ni es un episodio sobre ella, pero vamos a hablar de ella, porque hoy día es prácticamente imposible tener una conversación sin hablar de ella, ¿no? Y aquí te quiero interpelar a ti también, sobre todo. Le miras mal. Te miro mal. Es el cariño, ya lo sabes. Hace más de un año, hace muchos meses, que llevas más de un año, mucho más, trabajando, poniendo un foco muy importante y aprendiendo muchas cosas y enseñando todavía más a cómo es el impacto de la IA en la empresa farmacéutica. Me gustaría por aquí empezar la conversación, ¿no? Y sobre todo esa visión tuya que me gusta tanto desde el para qué. No aquí hablar de... No, es para qué, ¿eh? ¿Y por qué lo hacemos? Ese caso de uso que al final es lo que estamos todos intentando impulsar. Hay un punto, y te agradezco la pregunta, y te voy a tomar un poquito cositas que tú mencionabas y que tú también has mencionado. Es decir, al final, gracias a Dios, no hablamos solo de IA. Solo suerte, sí. Porque es una pata, y de hecho pasamos de un momento de boom de nada se puede hacer sin IA a un momento de caída de para nada sirve la IA. Y esto va de otras cosas. Y hay un punto que has mencionado que para mí es el más relevante de todos, y es el para qué. Es decir, la IA no ha venido aquí fugazmente, no ha venido, al menos en mi opinión particular, no ha venido a pasar el día, una moda y luego se va. La IA se la va a quedar. Y lo habéis comentado, bueno, creo que lo hemos comentado todos. La IA va a cambiar las formas de trabajo. Y por tanto, uno de los puntos principales es entender cómo vamos a integrarlos, como si fuera un perfil más dentro de los roles profesionales que yo tengo en mi empresa, que lo incorporo y que se llama IA. Y esta IA, este departamento nuevo, este rol, va a interactuar con todos, porque la IA, igual que la digitalización en general de la salud, interviene sobre todo en la cadena de valor no solo del medicamento, sino de la generación de la salud. Por eso creo que es un momento donde todos estos triggers van a cambiar el ecosistema de salud. Y tú comentabas aprendizajes, muchos. Y cada uno, cada día, 10 más, porque es lo que tienen los procesos de transformación que por tanto generan incertidumbre. Y algo que repetimos en todas las farmas, hay que aceptar el error. Mentira, no lo aceptamos. Como falles, estás encrucijado, pero a nivel leyenda. Pero es que es muy importante ese concepto, porque nadie tiene la respuesta, nadie sabe lo que va a suceder, ya no digo los próximos 5 años, sino los próximos 6 meses. Y por tanto, y tú has mencionado el CRM, la estructura incluso de datos que tenemos hoy basada, generalizando, en un CRM, una herramienta de automatización como es Salesforce, etcétera y tal, probablemente en 1 o 2 años, no creo que mucho más, sea un modelo totalmente distinto. Y por tanto, todas las estructuras y todas las inversiones, tal como las estamos planteando ahora en Pharma, puede ser de que no sean las adecuadas. ¿Y el por qué? Y ahí volvemos a la famosa parte del por qué. Porque todavía no hemos hecho el análisis, y hablo en general, no hablo ni de compañía ni de ningún otro, no hemos hecho un análisis del por qué y el para qué quiero la IA. Y esa es para mí la clave de todo. Incluso para elegir cuál es el modelo que voy a utilizar, el algoritmo. Me depende del tipo de datos que yo decida y me depende de qué es lo que quiero conseguir. Y hasta ahora nos dedicamos durante mucho tiempo, y uno de los aprendizajes que yo tengo de estos 2 años trabajando con la formación de los equipos, es que esto no va de herramientas. Esto no va de hacer prompting y copilot, sino va de cambiar tu mindset en tu día a día, de ver cómo vas a integrar la IA, que igual se llama copilot o igual no. Esta es un poquito una primera visión de aprendizajes. ¿Cuál es el principal problema? Y con eso cedo la palabra. No solo tendemos a simplificar las cosas. Y una de ellas decir es que los equipos, sobre todo si son de ventas, son contrarios al cambio. Mentira. La mayor parte de los problemas, y hace poco había una publicación de un informe que lo justificaba, es del propio liderazgo, de los equipos de liderazgo. Por una razón muy sencilla, porque si nos creemos que esto de la IA va de mindset y por tanto cambio cultural, los cambios culturales no se producen down to top, sino top to down. Y por tanto hemos de revisar en toda la cadena en la que transmitimos cómo queremos que sea nuestro nuevo modelo, el cómo vamos a integrar la IA. Y volvemos otra vez a ese para qué y el cómo, que es donde más fallamos. Podemos tener qué es muy bien dibujados, pero en los cómo tenemos mucha complejidad. Estas son cosas que he aprendido yo de este tiempo. Vamos a hablar del tema de la cultura, del cambio de mindset, que si tengo algo claro,
muy básicos, que es lo más difícil de todo. Yo me atrevo con todo, pero con el cambio de mindset es realmente donde hay más dificultades, porque es donde realmente te encuentras la persona, ¿no? Es donde allá no hay nada más. Están las personas, y allá es donde te encuentras lo bueno y lo malo de cada uno de nosotros. Volveremos ahora ya, volveremos a la formación, que me interesa mucho, volveremos a otros temas que vamos a hablar contigo, con todos, vamos todos, será una conversación. Pero primera pregunta, Mar, ¿qué es? No, te veo blanca con ganas de... Rico, unas ganas, se verá en la cámara, que lo estoy escuchándolo, pero quería construir sobre dos cosas que ha dicho y para mí son dos palabras, que hay una que es compromiso y hay otra que es sistémico. Una cosa que estamos viendo mucho en la industria, que es verdad que también es una forma, por ejemplo, para nosotros desde fuera, para abrir la vía de implementar este tipo de proyectos, es el concepto de hacer pequeñas pruebas de concepto, que está muy bien en un estadio inicial, pero creo que quizá ya hay un punto en el que lo que necesitamos es un compromiso real de hacer un cambio sistémico de compañía, que requiere una reflexión más profunda que una prueba. Porque ¿qué pasa con las pruebas de concepto? Que son baratas, son pequeñas, no dan miedo. Pero eso quiere decir que no generan cambio también, porque muchas veces son pequeños proyectos donde no pones suficiente tiempo y esfuerzo, ni internamente ni externamente, para crear un producto que convenzca, por ejemplo, a los líderes de que esto tiene sentido invertir en ello. Entonces creo que hay que hacer más reflexión más profunda. Y mañana iré y a alguien le contaré una POC, pero que creo que lo que tendríamos que hacer realmente es hacer una reflexión de cómo cambia mi modelo de trabajo, incluso mi modelo de negocio. Y ya desde ahí decidir dónde tú pones la gran apuesta. A mí había un concepto que yo utilizaba en su día para transformación digital, el VA, que me gustaba mucho, que eran las big bets. Entonces, en lugar de hacer 1000 pequeños casos de uso de inteligencia artificial, cada año creo que se elegían 4, se hacía una gran inversión. Es verdad que da más miedo, ¿no? Que cuando pones todos los huevos en la misma cesta se te pueden romper, pero eso da un compromiso real y creo que acaba derivando en más resultados y menos pérdida de tiempo a veces. El punto que te dice... perdón, Mar. No, y Ricardo, vamos a desmontar el... Me encanta. Estamos hablando todos. ¡Qué suerte! Me ha encantado el apunte de Blanca, ¿no? Y sumando, porque es cierto que la pilotitis, ¿no? Que le llamamos en asistencia, en los centros sanitarios le llamamos esto la pilotitis. La pilotitis la hemos hecho históricamente, ¿no? En ciencia, la pilotitis. Yo siempre digo que, por favor, no volváis a estudiar, yo que ahora gestiono y coordino un grupo de investigación en salud digital, por favor, no volvamos a probar, a testear lo mismo que ya ha demostrado resultados. Esto es endémico, o sea... Entonces, pero te estaba escuchando y es que además la pilotitis en tecnología tiene algo fatalítico en la asistencia, en los profesionales sanitarios, y es la frustración que genera cuando terminas el piloto y aquello no queda implementado, ¿no? Es decir, ahora nos está ocurriendo, y casos reales, tenemos unos compañeros han hecho un proyecto, hicieron un piloto, ahora queremos coger este proyecto e impulsarlo y están atemorizados. Nadie quiere. Hemos estado semanas para explicarles que vamos a evolucionar el proyecto, que no nos vamos a quedar en una esfera teórica, que vamos a ir a implementarlo en práctica clínica, ¿no? Entonces estaba escuchando, te digo, qué importante es la gestión de los pilotos, y aquí, ya que estamos con industria, también esto es algo que yo lo he vivido con la industria farmacéutica. Hemos hecho muchísimos pilotos los últimos años y me encantará saber la opinión, y una orientación podría ser, la innovación va de gestión también del riesgo. Sí, totalmente. Es decir, si estamos en innovación es porque aceptamos un riesgo. Sí, vivimos el riesgo. Vivimos el riesgo, ¿no? Sí. Eso es un riesgo, y yo siempre digo que innovación tiene estructura, tiene método, tú puedes mitigar el riesgo, puedes tenerlo muy controlado, puedes analizar perfectamente dónde lo vas a tener y puedes actuar sobre él, pero ahora hay un poquito de riesgo. Aquí también una llamada, ¿no? Si se ponen los huevos en la cesta X, pues apostar y ir a por un proyecto. Y yo creo que es porque con los pilotos hemos aceptado bajar la calidad de excelencia. El piloto es un alcance menor, genial, pero la excelencia tiene que ser la misma que cuando lo vayas a poner en práctica y menor coste. Pero hay un punto ahí muy importante, ¿eh? Y no puedo estar más de acuerdo. Y yo siempre digo, dejémonos de hacer pilotos y hagamos cosas escalables. Y eso por eso también insisto mucho, Ricardo, lo sabes bien, en el para qué hacemos las cosas. Y para mí hay un punto también muy importante, que también es coyuntural del momento, y es que vivimos demasiado centrados en el corto plazo. Y en el corto plazo los pilotos son maravillosos. Yo lo hago, lo presento en PowerPoint, pum, mira lo que he conseguido. Pero luego si se implementa el día después o no, nadie lo mira. Y ese es uno de los grandes problemas, porque si la IA fuera una moda, esto estaría bien. Pero como la IA
al menos yo lo creo y creo que todos los que estamos aquí lo creemos, viene para quedarse, para integrarse en las formas en las que trabajamos, el corto plazo no me vale. Al contrario, me puede ayudar a generar una adopción, puede ser algo disruptivo, cambiar la tendencia. Pero o lo doto de una visión a medio y largo plazo y por tanto de una integración cultural, que es por donde va toda esta historia, o los pilotos se me van a quedar, y yo creo que estamos de acuerdo los tres, en mucho piloto y pocas nueces, que podríamos decir, ¿no? Sí, o autorizado. Pero aquí permitir meterme en la conversación, porque lo que veo, conociendo la naturaleza disruptiva de la inteligencia artificial, es que hay una dificultad muy grande de imaginar el impacto que puede tener. Y por eso nos refugiamos a veces en los procesos de innovación incremental, que nos permiten mejorar ciertas cosas, pero no nos permiten realmente prever el riesgo de lo que viene o entender en profundidad lo que esta tecnología significa. Esto es mi experiencia para ese cambio cultural. La imaginación es uno de los mindsets que está más denostado, digamos, en los procesos incluso de innovación, y que necesitamos recuperar para entender qué significa esto. Hay un punto ahí muy importante y volvemos siempre al final acabaremos en lo mismo. Hemos venido a hablar de digitalización y de tecnología y vamos a hablar de mindset y personas, que no de tecnología y digitalización. La cultura requiere tiempo, requiere entender el porqué. Nadie adopta lo que no comprende y por tanto hay que acompañar muy bien a cuál es el beneficio que eso te va a aportar. Pongo un ejemplo. Nosotros tenemos, yo creo que todas las empresas, incluso la primera legislación que ha salido en Europa, el Act for AI, regula básicamente el riesgo. Es decir, todos estamos muy conscientes en salud de que tenemos que gestionar riesgos razonables. Perfecto. ¿Tenemos metodología? Creo que todos. Nosotros desde luego la teníamos. Y además muy buenas. Es que el problema del riesgo no va del riesgo de la IA, sino va del riesgo personal. Cuando vendemos en corto plazo la incorporación de la IA, y este es uno de los riesgos que yo creo que en todos los sectores, no solo en farma, pero que existe, es la optimización, por ejemplo, de costes, entendido como puestos de trabajo, optimización de temas y tal. Y eso es la primera etiqueta que hemos puesto. Y al final, yo que me dedico muchos años a la formación de marketing, y antes te lo explicaba a Timar, hay una realidad, y es que el marketing, o lo que es la estrategia, no gestiona realidades. Las realidades son las que son. Lo que gestiona son las percepciones que la gente tiene. Y la percepción de los equipos para entender de qué esto les ha de sumar, que no va de implementar una herramienta u otra, sino de ver en qué facetas, en qué tareas de tu puesto de trabajo te puede ayudar, y por tanto, 1, conservas el puesto de trabajo, 2, has de hacer un upskilling, has de capacitar para integrarlo, y 3, tranquilo, que vas a ganar en eficiencia y por tanto en resultado, que es lo que estoy buscando al final. Si no lo formamos y no explicamos de esta forma, lo que generamos inconscientemente es una mayor reactividad al cambio. Y esto es la brecha de Maloney. ¿Crees que Maloney o...? ¿Tiene nombre? Se lo va a poner. Pero sabes segura. Mira, está los believers, que son los que, ¿no? Los motivados que tú dices, son los que impulsan el proyecto. Yo diría que me siento identificada, sí. Luego está, que es un porcentaje muy pequeño, creo que son 4, y luego estaban los early adopters, que son los que se suman rápidamente al cambio, ¿no? Que dices, lo veo, no hace falta que me lo expliques mucho, que lo estoy viendo. Y entonces cuando llegas a ese 16, está una brecha, porque ya vienen todos los que necesitan un acompañamiento al cambio, y ese acompañamiento al cambio lo estás diciendo tú, que al final es planificarlo. Puedes hacer pilotos, puedes hacer incremental, pero tienes que planificar dónde quieres llegar. Entonces aquí la difusión, el decirle, el que la otra persona sepa exactamente qué beneficios, para qué haces las cosas y qué beneficios también te va a aportar egoístamente, ¿no? ¿Qué me va a aportar a mí como profesional y a mi entorno de trabajo? Y entonces con todo esto planificas que ese porcentaje tan alto de los rezagados que se te van a ir sumando, pero claro, lo tienes que sumar. Entonces, es importantísimo esto que comentas para la planificación inicial, para superar esa brecha y que luego estos pilotos o esta innovación incremental quede implementada, se vayan sumando y no muera, sino que quede estructural. Creo que la pilotitis ha comido un poco también el foco en la gestión del cambio, porque es cuando tú miras un proyecto, el proyecto tiene costes, esa es la realidad, y ¿dónde quitas costes? Gestión del cambio afuera, eso es lo primero que haces de cualquier proyecto, y claro, que cuando haces eso, todo lo demás que hayas hecho da igual, porque efectivamente tú estás diseñando un producto que, aunque tengas como nosotros un muy buen equipo de creativos y de diseñadores, nadie se lo va a explicar a las personas, entonces te quedas con el 16% de gente que siempre hace upskilling ellos mismos,
y eso no es lo que genera un cambio sistémico. Entonces yo creo que también hay que pensar cómo invertimos el dinero. Yo creo que es como que parece algo que un día, ¿no? Yo lo veo mucho en clientes como servicios profesionales. Antes había fases de gestión del cambio. Ahora, meter una fase de gestión del cambio, no sabéis la pelea que suele ser. Y realistamente, tengo un proyecto, estabas diciendo, ¿cómo es posible que esto no se pasa línea? Cámaras, de sí, pasa todo estos días, ¿no? Estamos, ¿no?, con un proyecto, que además que es con la farma, es un ejemplo práctico, ¿eh? Y entonces es un proyecto de gestión del cambio, porque es un proyecto que hay que mover cimientos. Y al final yo creo que en el hospital cuando me ven venir ya dicen, madre mía, Mar, a ver qué va a tocar, el equipo de Mar, yo creo que ya dicen, guau, ¿no? Y entonces hace ya años que aprendí que o haces procesos Lean o redefinición de procesos y patient journeys, o luego el proyecto se va a morir en el camino, y además es que te ayuda a hacer el engagement, no de la farma, sino de la farma también, porque es tu colaborador, pero también de todos los profesionales sanitarios en el proyecto, ¿no? Y nosotros tenemos un proyecto que decimos, vale, pues hay que hacer una redefinición de procesos, pero bien hecha, bajada a la realidad, no la carta a los reyes, sino bajada a la realidad, y luego ya hacemos el desarrollo tecnológico para darle cabida. Y el desarrollo tecnológico no es difícil, técnicamente es muy fácil. Pues para abaratar costes y abaratar tiempos, nos han dicho, no, quitar esto del Lean y de la definición del proceso, a ver si podemos ir a tecnología. Ostras, no. ¿No? Entonces, esta apología del cambio, entender el por qué, para qué hacemos las cosas, y realmente ya tenemos mucha información de lo que funciona y de lo que no funciona en transformación digital, y por tanto vayamos a lo que funciona. Ya sabemos que hay que hacer esta parte de definición de los procesos, de qué es lo que no está funcionando, y habrán mejoras tecnológicas y otras que no sean tan benéficas. Y este es un punto que cuando lo trasladamos a farma, siempre hablamos de farma como un ente o ser que es único, y no. Hay una diversidad bestial entre las distintas compañías, los tamaños, las capacidades, las dependencias, si es nacional, si es multinacional, en todos los sentidos, en tomas de decisiones, etc. Tal, pero que eso afecta mucho a todos los temas culturales. Entonces, hacer ese diagnóstico, y que tú puedes tener grandes cajas, tú puedes incluso clusterizar todos los laboratorios en determinadas cajas, seguro que se puede hacer, y te saldrán, como siempre, 4 o 6 cajas. Pero en esa caja es donde tú tienes que empezar, y si tú estás en esta caja de, por ejemplo, de empezar por tu proceso de innovación, no te va a servir lo que te cuente los que estén en la caja 4, por decir algo. Y eso es muy importante porque no lo hemos hecho. No lo hemos hecho, menos globalmente. Hay compañías que sí, y hay compañías que lo están haciendo muy bien. Yo creo que nuestra estrategia, por ejemplo, por hacer un poco como tú decías, de hablar de mi libro, yo creo que Sanofi, lo que es el diseño de la estrategia, lo ha hecho muy bien. Se ha centrado sobre todo en 2 áreas muy importantes, como son el desarrollo clínico y todo lo que es la parte de manufacturing, supply y logística, que son los 2 bloques relevantes donde están todas las grandes formas. Pero luego hay toda una parte de interacción con el cliente tal que se están haciendo muchas apuestas porque es más complejo, entre otras cosas porque el dato que tenemos, entonces comentabas CRM. CRM no es la solución. Yo lo tengo clarísimo. Y por una razón, no por la herramienta. Por 2 razones, de hecho. Una, porque el modelo probablemente va a cambiar. Trabajaremos con agentes, no con CRMs. Y la segunda, porque ¿cómo son los datos que ponemos en los CRMs? Seamos francos. Hasta ahora, en Pharma, el CRM era una herramienta de reporting y por tanto de retribución de los incentivos sobre el variable. Nunca se ha pensado de que los datos que íbamos a meter en un CRM iban a tener vida propia como tienen ahora con la IA, y que por tanto va a pensar como un ente particular. Y eso cambia el paradigma. Entonces, todas estas cuestiones de hacer un análisis, que tú lo decías, de mi situación, y eso sí, a aprender del ecosistema en su conjunto para ver qué me encaja a mí y qué no, esto no lo hacemos. O al menos no lo hacemos de una manera sistematizada. Y como tú muy bien dices, hasta el caos tiene un orden, ¿no? Y yo creo que esto funciona. ¿Tiene también nombre o no? No puedo patentar. Sí, esta es buena, es buena. Yo creo que no solo hemos de aprender entre nosotros, sino también hemos de hacer un ejercicio muy interesante de aprender de realidades externas. Yo creo que en la industria farmacéutica somos de las últimas en adopción digital. Ojo, digital no ya. Y creo que hemos de aprender qué ha pasado en la banca, o qué ha pasado en seguros, o qué ha pasado en 2 sectores regulados, y no tanto, pero muy regulados, y que ellos nos llevan ventajas de 10 años o más haciéndolo, ¿no? Y creo que hay un ejercicio también de escuchar y de abrir la mente, no nosotros, sino hablo como industria, porque la respuesta seguramente ya la han encontrado gente que empezó hace 5 o 10 años antes como industria que nosotros. Porque el ejercicio de apertura, de cooperación, de abrir la mente es imprescindible. Y creo que aquí también vuestro rol es muy importante. Porque es un sector muy endogámico, precioso, pero endogámico. Y la apertura muchas veces se hace colaborando con agentes externos. Y creo que aquí tenéis una oportunidad para ayudarnos. Yo ahí primero
un punto de vista sobre lo que es la gestión de talento, ¿no? Yo creo que la gestión de talento, por supuesto que es compleja, pero siempre se ha hecho en los clientes finales, como lo llamaríamos nosotros, desde un punto de vista de servicios profesionales, da la sensación que se hace mucho desde perspectiva interna. ¿Cómo gestiono mi talento interno? Y creo que el salto que hay que dar es cómo gestiono a mis proveedores. Y no solo en programas de compras de ahorro, que esos hay muchos, sino los proveedores al final, especialmente cuando hablamos de tecnología exponencial, son quienes nos van a traer la visión externa con mayor o menor calidad. Ahí ya está cada uno, la manera de cada uno, cómo de duro quiere ser con sus proveedores para conseguir el mejor talento. Entonces, tú necesitas tener un equipo interno muy potente, con mucho criterio. Creo que criterio es lo principal que tienen que tener, más casi que expertise técnica de un tema concreto y mucho expertise de su negocio o de cómo tratar con los pacientes, la experiencia del paciente, los pathways, etc. Y lo que tienes que buscar en el externo es que te traiga la innovación de mercado, porque aunque tú ahora construyas un equipo súper potente de IA generativa, ¿en 3 años ese equipo va a ser lo más potente del mercado? Probablemente esté obsoleto, porque llevan 3 años ya trabajando de forma endogámica en lo que ellos ven. Y muchas veces nosotros la riqueza y las grandes ideas no las tenemos porque seamos muy listas, las tenemos porque vemos lo que hace muchos y cada uno tiene una gran idea internamente y esas somos capaces de ponerlas en común. Y de hecho, en ese sentido, yo sí que creo que el sector salud se puede beneficiar mucho entendiendo la diferencia, que aquí hay una diferencia de... Vamos a decir que aquí el concepto de seguridad es mucho más importante. Muchísimo más importante. Mucho más importante, pero una vez que tienes eso, yo también creo que hay que mirar otras industrias. Voy a poner un ejemplo. Industria oil and gas, un Repsol, ¿no? Tienen refinerías que funcionan desde hace 20 años o más con sistemas que están muy automatizados, donde hay IoT en tiempo real y que importa mucho porque se te cae una presión y te puede explotar una máquina. Es decir, ahí el componente de seguridad también está muy, muy explotado y creo que toda esa inteligencia que han construido se puede llevar mucho al sector salud. Pero, si me permites, Blanca, esto todo lo que es la parte de producción y logística en farma, ya se hace. Ya se hace, sí. Es decir, hay plantas que son incluso más automatizadas, incluso que las de automoción en muchos casos, y además con garantías de seguridad y de seguimiento del producto. Entonces, el punto que tú estás comentando estoy totalmente de acuerdo, pero la fase industrial, claro, pero ahí es donde entra el miedo. O sea, es verdad que farma es conservadora, pero porque es un sector extremadamente regulado donde nuestro principal cliente es el sistema de salud público y donde las garantías de que producimos cosas que no producen más daños que beneficios son importantes. Entonces, es esa otra parte, digamos, de la seguridad del paciente la que hace que la industria sea extremadamente conservadora. Y luego hemos vivido una época de sobreregulación, que está bien. Cuando nació el Código de Ético, por ejemplo, farmaindustria, fue un cambio de paradigma, o sea, teníamos una fama pues, muy discutible y eso limpió, vamos a decirlo así, sí. Pero nos pasamos un poco quizá de frenada. Entonces estamos un poquito como antes hacíamos la broma de todo lo que es la innovación en el mundo, ¿no? Estados Unidos innova, China desarrolla y Europa regula. Pues un poquito nos hemos pasado de frenada en esos temas. Entonces hay que cambiar esas políticas. De hecho, y esto con Ricardo hemos hablado muchas veces, uno de los departamentos más esenciales donde hemos de poner el foco en la transformación digital y en la automatización de las cosas que hacemos es el departamento regulatorio. Y lo tenemos olvidado. Y es fundamental que este departamento evolucione con la tecnología. Porque si no, no va a funcionar todos los demás. Tenemos sistemas de adecuación de contenido, de adaptación al perfil, de segmentación. Luego veremos si los datos son buenos o no. Pero el sistema funciona. Pero claro, si luego lo tengo que parar, porque Regulatory tiene que revisar de la manera que ha revisado hasta ahora, y no digo que está mal, es que ellos son su trabajo. Garantizar que lo que sale por sus manos es ético. Gestión y validación. Bueno, sí, les estaba escuchando y muchas veces es muy bonito, ¿no? Porque compañeros y compañeras de la farma al final nos enfrentamos al mismo reto desde diferentes ópticas y a mí esto me encanta, ¿no? Cuando te juntas con la industria, estás hablando de estos temas, dices, es que es lo mismo, son los centros sanitarios para exactamente lo mismo, ¿no? Hay un exceso de regulación, por ejemplo, sabéis que los comités éticos para hacer según qué proyectos pues pueden ser un stopper, tenemos muchos stoppers en asistencia por este miedo, ¿no? A compartir datos, muchísimas barreras. Y al final, es que te estaba escuchando, digo, claro, es que ¿qué hace falta? Que los equipos se hagan expertos en esto. Es decir, ¿es necesaria la regulación? Claro. ¿Es necesario que tengamos respeto y claro, es necesario. Pero esos equipos se van a hacer expertos no como eran antes, sino en la innovación, en tecnología. Entonces, cuando esos equipos, y hablo legal, en nuestro caso, ¿no? Pues legal, protección de datos, ¿no? Etcétera, etcétera, se hacen expertos y
hacemos comités multidisciplinares, comités donde uno aporta, el de datos también está, el de tal, y entonces ahí se decide, se entiende para qué se hacen las cosas y cómo se hacen las cosas, y desde que se entiende y no hay miedo, porque primero está el expertise, son expertos súper técnicos, pero además entienden la globalidad y para qué es ese proyecto. Y ahí es cuando se aprueban las cosas, se ponen los facilitadores y también se ponen, claro, la calidad que toca, y esto, pues en vez de hacerlo así, no lo paro, hay que hacerlo de esa otra manera. Entonces ahí es donde facilitamos que pase la innovación y donde entra la agilidad que necesitamos todos, industria, centros, para que pase los proyectos de innovación digital, porque si no hay agilidad, no hay innovación. Entiendo, tienen que estar en el proceso de diseño, ¿no? Porque una cosa que pasa mucho con regulatory, y esto pasa también en muchas industrias, por ejemplo, cuando hablas más de temas de cliente o marketing, es que legal es la barrera, es el escollo final. Cuando tú ya has diseñado todo, vas a legal, cruzando los dedos, contándolo de aquella manera, y lo que quieren es estar desde el proceso de diseño, desde el minuto 1, para también cambiarles a ellos esa mentalidad de yo soy el árbitro, ¿no? Tú eres un codiseñador que dentro de lo que es factible y legal nos vas a ayudar a encontrar la solución correcta. Que yo creo que eso es también algo que, por ejemplo, más en el entorno del marketing, sí que ha sido un gran aprendizaje, ¿no? Yo recuerdo muchos proyectos, sobre todo cuando empezamos a hacer temas de perfilados de cliente, de inteligencia artificial hace muchos años en entornos ad hoc, llegabas a legal el último día y te decía, pues que esto no lo puedes hacer, porque ¿cómo vas a utilizar esto para hacer? Y decías, a ver, para, la próxima vez, durante el diseño de cómo es mi nueva estrategia de cliente, qué tipo de datos recolecto para qué, tiene que estar el día 1. Y están en procesos de implementación de herramientas tecnológicas, y desde ahí también ellos mismos se forman. Sí, totalmente. Es antes del center, ¿no? Una de las cosas que aprendimos y como estructura es que teníamos que tener expertos legal, de protección de datos, sistemas de información, o sea, todos los aspectos, es decir, científico-clínicos, sí, claro, técnicos que requiere la tecnología, en la parte legal, ética, bioética también, y todo esto desde el inicio. Cuando haces un estudio de viabilidad, para nosotros, por ejemplo, cuando hacemos proyectos de colaboración con Pharma, lo primero que hacemos es estudio de viabilidad, y tienen estos 5 o 6 ámbitos que os decía, desde todos los ámbitos, y ahí todos los expertos ponen, ¿no?, lo que cada uno es experto en la parte técnica, y de ahí es donde detectas cuáles van a ser esos posibles barreras, stoppers que vas a tener que cambiar, que esto no va a funcionar, y ahí sale un proyecto potente. Y a tu pregunta de la co-creación, yo soy ferviente creyente del ecosistema, lo que cambia el ecosistema. Y igual que ha cambiado el ecosistema de innovación, y hasta ahora las farmas nos creíamos que éramos súper capaces con nuestro solo ombligo de crear todas las moléculas, y cuántos I+D se han ido, vamos a decir, a mejor vida. Luego entendimos que teníamos que ir con pequeñas empresas que tenían la capacidad de innovar muy bien. Luego hemos conocido el mundo de las startups. Todo esto lo que nos hace ver es que la capacidad de innovar va muy ligada a que seamos capaces de ir aportando todos estos insights. Y tú lo has dicho y estoy muy de acuerdo. Para mí hay una máxima en la IA, en todo, pero en la IA, que es no reinventar la rueda. Es decir, si ya está inventado, ¿para qué vuelves a empezar? ¿Para qué vuelves a empezar? Tenemos una tendencia innata, ¿Verdad? a empezar de cero. Siempre lo digo esto, nunca empieces. Volver, ¿no? Mejora lo que hay, busca, adapta, mejora. Casi pareces el decán. Busque, compares y no te va a decir, cómprelo. Pero es básico, te vas a ahorrar de verdad años, errores y mucho coste. Muy bien. De hecho, que sepáis que el tema compliance regulatorio era un tema dentro del guión de hoy, un guión que ya nos hemos saltado y que estamos improvisando como esperaba de vosotros y vosotras. Pero sí que es un tema importante. Parte del debate que habéis hecho lo voy a cortar y lo voy a poner en píldoras en mi empresa, porque creo que es muy importante, muy importante, el mensaje claro de incorporar, porque eso es un aprendizaje que hemos hecho todos andando, y es incorporar compliance regulatorio, los abogados, desde el inicio, desde el diseño del proyecto, y no al final, cuando lo das el rol de árbitro, que muchas veces lo que pasa es que crea frustración. Y no es buena la frustración. La frustración siempre es una parte negativa a gestionar, ¿no? Y creo que esto es realmente interesante que lo hayamos hablado, y os agradezco de esas píldoras, de esos tips que ayudan a entender todo este sector, ¿no? Yo sé que tú aquí también en ese tema tienes una amplia experiencia en la gestión del compliance y de los retos del regulatorio, que sin duda parte de lo que explicamos no se entiende sin esa dificultad para que tenemos como industria. También quiero una cosa, ya no hablo de industria, hablo de Europa. Creo que Europa está empezando a regular cosas que no entiende. Y eso es mucho más difícil y mucho más complejo. Porque quiere regular cosas
que la sensación que tengo yo, que sé muy poquito, es que les cuesta mucho entender el concepto global de lo que están intentando regular. Y un regulador que no entiende, y no hablo de la industria, hablo de mucho más allá de la industria, me parece un momento complejo gestionar y con muchos riesgos de que podemos estar sufriendo más allá de la industria. Que quede claro que no es solo esto. Alberto, ¿vamos bien? ¿Tú crees que...? Creo que sí, que los 10 minutos tenemos para disfrutar de la conversación ahorita. Dentro del compliance, ¿algún punto más que os gustaría comentar o que queréis comentar? Porque creo que es uno de los puntos que sin duda alguna hoy teníamos que tocar. A ver, hay que tocarlo y es cierto, y porque además hay un componente que es importantísimo, que es en toda esta adopción, todos estos cambios, hemos de garantizar la seguridad de los datos, la transparencia y la ética en todo lo que hacemos, si no, no vamos bien. De hecho, la primera regulación en Electro-AI va precisamente de esto que hemos dicho antes. Pero una vez más, volvemos otra vez en Pharma a ser un poquito endogámicos, ¿no? Y nos volvemos a ligar el compliance, el nuestro, el legal, el nuestro, el departamento regulatorio, el nuestro. Y se nos sigue olvidando, y perdonadme por incidir también en ese punto, que en todo lo que significa la salud digital, la transformación, nos volvemos a olvidar de los dos personajes más importantes de toda la cadena de valor, que son el profesional sanitario y el paciente. Y me explico. Tenemos la capacidad de creernos tan listos que le decimos al cliente, al profesional sanitario, qué es lo bueno para él. Yo te voy a decir por qué canales te voy a visitar, te voy a bombardear con 27 emails, porque es lo que tú quieres. Tú no lo sabes, pero yo lo sé sin ni tan solo preguntarle. Y ya no te cuento del paciente. Si esto lo trasladamos, abriendo un poquito más de la IA, a lo que sería todos los temas relacionados con la salud digital, con los digital therapeutics, que es otra de las grandes preguntas abiertas, que sé que a ti te mola mucho el tema, todavía más que nunca, la integración del paciente y del profesional sanitario desde el mismo inicio, y no solo como advisor, sino que forme parte de esos equipos multidisciplinares que tú decías, para crear e identificar, la necesidad real que tiene, la real, no la que yo creo, la real. Pero algo mucho más importante incluso que cuando desarrollamos un fármaco, en todos los temas que son temas digitales de salud o los digital therapeutics, que es la experiencia del usuario. Esto se basa mucho en la adopción del paciente de ese dispositivo, de esa terapéutica. Incluso hay estudios donde ya publican de que cuando elegían bien al paciente y el profesional sanitario lo explicaba bien, el resultado, incluso en costes está cuantificados en un hospital americano, era espectacular. Entonces, estas son de las cosas que hemos de aprender de la industria, que el momento de ahora es de cambio de ecosistema, incluso el cómo tomamos los datos del mercado, los insights. AINFA se basa en gran parte en la excelencia, pero también en el insight. La forma en la que capturamos los insights también va a cambiar. Entonces, ¿a dónde iba? Tú decías compliance, sí, regulatory también, pero también hemos de cambiar y abrir muchísimo más la forma en la que procesamos la información y el insight real de quien debe de usar ese dispositivo o ese tratamiento. Entonces, estás hablando, perdón, de una transformación profunda. Claro. Muy profunda. De ecosistema, de mindset y cultura. Y donde la tecnología, no te diré que es lo de menos, pero casi. Porque estás hablando de cambios de mindset organizativos, total, de modelos de trabajo, total, de cómo encarar un problema y una solución, que por eso no estamos aquí, para encontrar soluciones. Es que, mira, Ricardo, me permite, disculpa, Mare, pero tú antes lo has dicho, el eslogan, digamos, de AINFA para esta asamblea es inteligencia artificial aumentada. Y esto, va de personas. Va de cómo la tecnología me va a ayudar a ser más eficiente, no de cómo me voy a ahorrar costes despidiendo a 7 personas por meter una automatización que en 2 años se me va a quedar obsoleta porque el sistema ha cambiado. 2 meses, ¿no has dicho? 2 meses. Bueno, yo voy cambiando, depende del momento, pero hay que ser políticamente correcto. Pero entonces el punto importante es pensar en ese, con múltiples, esto es como las luces del coche, hay las cortas, pero hay que también tener las largas. Y en IA, si solo miramos las cortas, nos vamos a pegar un castañazo monumental, no solo las farmas, cualquiera, el sector, todo el modelo. Y luego, y yo me encanta estar con Marc, porque yo creo que es una de las personas que más ha defendido, y se lo cree, y yo lo comparto, la colaboración público-privada. Esto no va del uno o del otro. Nadie es capaz de conseguir este cambio tan radical como tú muy bien has dicho si no sumamos fuerzas de todos los agentes que hay dentro del ecosistema de salud. Hay un dato que se me gusta darlo. No hay ningún país en el mundo que sea capaz de crear, producir, fabricar un iPhone. Un país. Y nadie puede hacerlo solo.
Estamos en un mundo absolutamente ecosistémico. Y perdón que me he ido porque tu reflexión me ha llevado aquí. Si pensamos que algún player él solo puede hacer algo, esto es el fracaso absoluto. Hoy en día o construimos ecosistemas de innovación, de inteligencia artificial, de telemedicina, del que sea, del tema que sea que queráis, o no lo vamos a conseguir. Eso está clarísimo, ¿no? Y sí por sumar, porque veía tu vena enfermera. Total. Entonces te la dudo, pero me encanta. Y es verdad que tenemos recorrido y que estabas hablando de co-creación, al final de crear juntos, ¿no? Hay mucho recorrido todavía para conseguir que la farma, y aquí la oportunidad, ¿no?, que tenemos para recordar esto, lo importante que es co-crear juntos, partir de las necesidades reales, realmente luego seleccionar las ideas que sean viables, porque no solamente es una necesidad, es ver qué necesidades hay, primero bien chequeadas con el usuario, luego ver qué ideas de mejora hay y de esas ideas seleccionar la que va a ser viable realmente, ¿no? Pero para eficiencia de todos, es decir, al final, ¿no?, la farma va a invertir un recurso, tiempo, también prestigio, porque están los proyectos, ¿no?, los que estáis liderando innovación en vuestras instituciones, os miran con lupa a ver qué hace este departamento nuevo, ¿no? Y por dónde me salen. Entonces, bueno, que vayamos a un tiro un poco más, ¿no?, certero. Y todo esto, estaba pensando, escuchándote, digo, pero también, aunque tenemos mucho recorrido, yo también como farma, y digo que llevo muchos años colaborando con la industria farmacéutica, unos 15 años. ¿Eres farmacéutica? Yo soy farmacéutica, pero afortunadamente llevo muchos años y yo he visto un cambio. Es decir, a mí antes la farma me venía al hospital, me venía con una idea, con un proyecto, y te vendía, ya no la idea, el proyecto directamente. Y además, como éramos muy pobres, y seguimos siéndolo, pero bueno, lo compraba. Decías, claro, sí, cualquier cosa que va bien para los pacientes, cualquier mejora, aunque sea un pilotito pequeñito, lo acepto, porque es cualquier cosa que le pueda mejorar, ¿no? Y esto, yo afortunadamente, y siempre que lo puedo lo digo, he visto una evolución. Es decir, antes te venían y te daban, oye, este es el proyecto que hay, y tú te lo tenías que quedar porque pocos aportes innovadores podías hacer, y ahora ya vienen con, oye, tenemos esta idea, ¿cómo podemos hacerla? Hay recorrido, pero también yo he visto una evolución aquí en el cambio. Está muy bien lo que dices. Perdona, te paso, pero hemos de empezar preguntando, ¿no? Quizás. Y después ya hablamos. Entonces déjame preguntarte qué necesitas para después entender mucho más. Esto me lo quedo para después, ¿vale? Venga. Es decir, que nosotros como VML de Cóctel, de hecho, más allá de trabajar la parte que comentaba antes de ecosistemas omnicanal para la interacción, también estamos trabajando bastante con la industria farmacéutica en colaboraciones público-privadas, donde justamente la idea no es decir, este es el proyecto, sino codiseñarlo, co-crearlo, tanto con el hospital o administración con la que se vaya a desarrollar y la farma, como con los propios pacientes, también el equipo médico, el equipo de enfermería, etcétera. Porque también, otra cosa que también pasaba es al principio cuando hacíamos este tipo de diseños, que creo que es lo que es un poco diferencial para nosotros, es cuando hacemos un proyecto de tecnología y datos, no empezamos por la tecnología y los datos, siempre empezamos por un proceso de diseño estratégico de qué es lo que necesita el paciente o el equipo médico de enfermería, en este caso, es trabajar con ellos, entrevistas de campo, entendimiento del proceso en profundidad, acompañamiento y shadowing si somos capaces en el propio hospital. Y creo que eso funciona mucho mejor y también con todas las perspectivas, ¿no? Porque sobre todo cuando hablamos de modelos de atención integrados, al principio algo que nos pasaba era que eran muy hospitalcentristas, cuando la atención primaria en un modelo de atención integrado, total, aunque esté un poco así, un poquito en paños a día de hoy en España, probablemente es crítica, porque es otra vez descentralizar la atención, que creo que es lo que nos deja hacer la data y la tecnología. Entonces, yo creo que eso es algo muy diferencial para nosotros y que, de hecho, gracias a ser VML de Cóctel, ¿no?, como consultora de data y tecnología, que es en lo que yo estoy cómoda, matemática, como decías antes, sino ser un grupo en el que hay creatividad, hay gente como Alberto y tenemos un equipo de diseño, creo que es donde estamos siendo capaces de hacer soluciones un poco más bonitas, pensadas para el usuario y desde el usuario, y no desde, es que ahora puedo hacer un chatbot. ¿Pero para qué? Y eso es muy importante. Y conecta directamente con el estudio que decías antes. Claro. En diferentes tipos de tecnología, ahora mismo ya la evidencia científica, pero ya hace 6-7 años que lo demuestran, y es que si no hay esta co-creación de base desde una necesidad
y contrastada con todos los usuarios, la tecnología no va a funcionar, no va a ser efectiva, porque no va a haber engagement del paciente, del usuario, no va a haber... Pero es que además la satisfacción baja, es decir, hay una serie de indicadores que ya demuestran que si tú el diseño no lo has hecho correctamente, y el diseño implica esa, ¿no?, esa mirada amplia de todos los que van a utilizar, adoptar, etc., los indicadores directamente van a ser peores, no se va a implementar esa tecnología. Y además, también, cuando vas a presentar esa tecnología en según qué foros, una revista científica, un paper, unos premios X, lo que sea, si no has tenido en cuenta en esto el diseño, esa tecnología va a hacer así, ¡pam! Ya afortunadamente llevamos unos años que ¿no?, que ya se está haciendo así, y esto irá más, es decir, será un requisito. Por tanto, ya no es algo que podamos debatir, disculpadme, porque desde mi punto de vista, debatir de que si es mejor, si no, que se indica. No, es que ya es imprescindible. Correcto. Me gustaría añadir, además del diseño como mindset, que es esencial en los procesos de co-creación desde la realidad del paciente, la realidad de los procesos de la industria, hay una cosa que está por aquí latente todo el rato, que es la idea de las luces largas, que a mí personalmente, cuando hablamos de tecnologías como la inteligencia artificial, me parecen esenciales. Hablamos antes de que esto no es opcional, no es un tema que te mejore, es que es vital. Hay que aprender a mirar. ¿Por qué? Porque hay una alta incertidumbre y una alta complejidad y un potencial de disrupción muy grande en esta tecnología, más que otras. Sí. O sea, si esto promete o digamos, materializa lo que promete, tenemos un problema. Si no estamos ahí en nuestras cabezas, ¿no? Y aquí en lo de luces largas quería también como una especie de nota de esperanza también, ¿no? El preguntaros, pero aquí es un poquito de moderador yo también, es sobre qué paradigma puede emerger de todo esto, ¿no? Hay temas, por ejemplo, como la sostenibilidad del sector de la salud, el hecho de que la salud sea algo accesible. La tecnología nos puede ayudar, o veis que la inteligencia artificial o la digitalización de una manera apoyada por la inteligencia artificial puede ayudarnos a conseguir, digamos, un paradigma, un modelo de salud accesible, universal y de calidad. Eso es uno de los temas que está ahí latente. Y segundo, es si realmente se puede producir un cambio de paradigma también en este paso de un sector o una industria orientada a la enfermedad, a orientarlo a la gestión diaria de la salud, ¿no? Que todo el tema de la medicina personalizada, etcétera, etcétera. Ahora, ahí me parece muy interesante el tema que abres. No sé si tenemos otra hora por demás. Sí, estaba escuchando y ¿Verdad? No queda la respuesta sencilla, pero vamos a ver, me voy a mojar. Punto 1. ¿Va a cambiar, va a transformar? Yo no tengo ninguna duda. Y cuando hay una transformación puede ser en positivo o en negativo, también lo digo, pero yo creo que es en positivo. Es decir, el potencial que tiene es realmente de cambiar y facilitar toda la cadena de salud. Por eso han de suceder cosas. Y eso es un poco de toda la conversación que hemos tenido. Ha de haber una colaboración público-privada, insisto, especialmente relevante en el campo de la salud, porque es el principal proveedor, nuestro principal cliente de las farmas, es el sistema de salud. Por tanto, sin contar con él y que él cuente con nosotros, que esto debe ser recíproco, no funcionará. Si pensamos, por ejemplo, en toda la cadena de valor de la salud, fíjate que incluso estamos hablando de que ya se está haciendo, hay múltiples compañías, la nuestra también, pero no es la única, de identificación de dianas moleculares o de targets de terapias utilizando inteligencia artificial, donde incluso lo que estamos haciendo es revisar estudios incluso que habíamos hecho anteriormente que no habían salido bien para encontrar nichos donde encontrar una solución que efectivamente funcione. Se está aplicando también a personalizar, y esa es la palabra que vamos a utilizar más, a personalizar incluso el tipo de terapia para esa diana tan específica. Y por tanto, la forma en la que vamos a desarrollar y por tanto también a comercializar y por tanto también, si mi principal cliente es el sistema de salud, va a tener que jugar también un papel de ver cómo empieza a regular, a aprobar o a financiar este tipo de selectividades tan selectas, digamos, de cada uno de ellos y verlo en su end-to-end, en su visión. Si vamos a los Digital Therapeutics, 3/4 de lo mismo. Tengo que tener en cuenta además la experiencia del usuario al final, porque, y tú lo has dicho también, si hay una selección correcta del paciente y hay una formación correcta del profesional sanitario, la adopción traducida incluso en forma de eficiencia económica para el sistema es enorme, se multiplica exponencialmente. Sí que tiene que haber, sí que va a transformar, pero tienen que suceder cosas y ahí es donde hemos de romper los paradigmas conservadores, tanto de la industria como del sistema de salud. ¿Vienen retos? Sí. Por ejemplo, para mí,
el espacio único europeo de datos de 2029 de salud, probablemente no lo conseguiremos. Nos pasará lo mismo que con los coches eléctricos y estas cosas, pero que Europa regula, ya hemos dicho. Pero sí que es un punto muy importante para empezar a pensar en cómo podemos trabajar con esos datos de una forma más eficiente. Tenemos 27 países en la Unión Europea y 17 en España. 17 sistemas de salud diferentes en cuanto a datos, aunque todos repitan lo mismo. Si conseguimos solo con esa tendencia de que estos 17 modelos ya unifiquen cosas, ya será un gran avance, que hasta hace 4 minutos no sería posible. ¿Dónde va a llegar? Donde seamos capaces de desarrollarlo entre todos. Y esto va de la palabra que te encanta, que es co-crear. Que no es teórica, ¿eh? Le dije el papeles. Votando, no se había dado cuenta bien. No, estaba pensando que realmente es una necesidad del sistema. Es decir, el sistema, la sociedad tal y como la tenemos, la sanidad, y me encanta lo que comentabas de cambiar el foco, ¿no? Porque yo también desde dentro del hospital, esto de estar centrados en tratar la enfermedad y no prevenirla, no acaba de ser coherente. Es decir, ahora tenemos una incoherencia sanitaria, ¿no? Y tenemos unas estructuras sanitarias hechas para curar ya la patología aguda en vez de prevenir y estar realmente trabajando en la salud, como en otras culturas, que se prevé la salud como algo que hay que potenciar y no tratar cuando... Entonces yo creo que así es como yo me gusta ver la tecnología. Me gusta ver la tecnología, la IA, como una oportunidad para cambiar. Y porque es que además no cabe otra. Es decir, tal y como avanza la sociedad, tal y como avanza la cronicidad, tal y como avanzan los recursos que vamos a necesitar los próximos años por el incremento poblacional. Demografía. ¿No? La demografía, ¿hacia dónde va? Es que es insostenible. Tal y como estamos ahora en los centros sanitarios, es insostenible. Entonces, ¿va a llegar un momento que vamos a tener que hacer un cambio? Sí o sí. La IA estructuralmente nos va a tener que ayudar en muchos, no, en todos los procesos. Yo también creo, ¿no?, que hay conceptos, TRMs, etcétera, que luego ya es que van a estar obsoletos, o sea, se va a entender de otra manera, es que ya necesariamente. Y entonces, ¿qué pasa? Que lo que nos ocurre a día de hoy es que estamos viendo las excelencias o dónde podemos llegar, pero tenemos unas estructuras tan obsoletas en los centros sanitarios, y ya no hablo de hospital, que esto me gusta mucho, en los centros sanitarios tenemos unas estructuras tecnológicas de base, de compartición de datos, de estructuración del dato, tan obsoletas que estamos pensando en proyectos, esto me gusta mucho, de César Vegas, como se lo cojo, estamos pensando en drones, ¿no? Cuando hay veces que te frustras porque el dron, para llegar al dron, tienes que hacer muchos cometas, y es que estructuralmente tenemos que cambiar mucho cómo estamos organizados en los centros sanitarios, ¿no? El dato, ¿no? Para llegar ahí. El dato te va perfecto para ti. Te va perfecto. Estaba totalmente ensayado para que... Unas sesiones de ensayo. Sí, yo sí quiero decir, siguiendo un poco lo que dices, es verdad, siempre estamos hablando desde el concepto, que no me voy a aportar ahí nada más porque no voy a poder. Es verdad que hay un cambio sideral en la tecnología, y no hablo de la IA generativa, que es lo que está de moda ahora, la propia tecnología del dato se ha ido produciendo a lo largo de los últimos años un cambio muy relevante, que es lo que nos va a aportar esa flexibilidad. Ahora mismo la sanidad, por ejemplo, las farmacéuticas trabajan en silos. Yo tengo por un lado el CRM, por otro lado el de contenidos, por otro lado en la sanidad tengo el sistema de un hospital y el del de al lado. Ya ni siquiera es la comunidad, es un hospital y el de al lado de muchas comunidades. Y obviamente, como hemos pensado estos últimos años en cambiarlos, hay que migrar los sistemas, cambiar toda la estructura. Tengo el HL7 para que el HR sea exactamente igual para cada paciente. En el CRM lo mismo. Creo que la tecnología hacia donde está virando, la tecnología de unificación y recolección de datos, es hacia, o como la tenemos que empezar a plantear, y eso al menos es el enfoque que estamos siguiendo nosotros, es que sea muy flexible y muy fácil de integrar. Con lo cual creo que los grandes ganadores del mercado, tradicionalmente, por ejemplo, yo en mi caso, no digo nosotros como compañía, he trabajado mucho la tecnología hecha de forma ad hoc, a medida. Creo que lo que está cogiendo mucha potencia, y en eso nosotros que somos muy buenos, es utilizar las plataformas que se están transformando más rápido para integrar esos datos que a día de hoy vienen de fuentes incongruentes de formas más sencillas. Un ejemplo muy claro es Salesforce, que hemos hablado mucho de CRM y muchos de vosotros tendréis Salesforce Viva. Salesforce, yo creo que el paso de gigante que dio el año pasado y que se está empezando a materializar fue el ir hacia este entorno de Data Cloud, ¿no? Que es para que se parece a un Data Lake, pero ojo, porque es que ya está integrado con las plataformas en las que viven los clientes de verdad, con lo cual todo ese esfuerzo de integración infinito, que cuando te estás moviendo en una
evolución exponencial de la tecnología no te sirve. Pero cuando alguien te dice, yo esto te lo migro al Data Lake en 5 meses, dices, en 5 meses ya no sé lo que quiero. Entonces, esa capacidad de integración o flexibilidad o la capacidad que sí nos da la nueva IA para procesar el dato no estructurado, creo que ahí es donde está la solución tecnológica. Flexibilidad. Que sea adaptable a lo que venga mañana. Y probablemente eso ya no pasa por un CRM hiperdesarrollado, sino por una nueva arquitectura que sea capaz de chupar esto y aquello, que es lo que más estamos trabajando nosotros, para que es de negocio correctos. Esto que planteas es muy, muy divertido y antes hablábamos contigo también, así provocando un poco, ¿no? El SEO ha muerto. No, el SEO ha muerto. O sea, dejar de invertir en SEO. ¿Por qué? Porque los médicos dentro de un año no van a buscar en Internet, ni los pacientes van a buscar en ChatGPT. Sí. Con lo cual empieza a plantearte de dónde busca la información ChatGPT y empieza a invertir ahí. Sí, Es decir, El SEO no ha muerto el SEO en Google, pero no ha hecho se ha transformado. para me ha salido la vena Ahora me ha salido más arriba. Pero me has provocado la otra. Me has tocado el tema. Oye, yo creo que hemos de empezar. Ha sido maravilloso. Antes de empezar a cerrar, voy a decir la mía, porque como tú has moderado, me toca a mí también. Me he jurado mismo que no lo haría, pero lo voy a hacer por muy corto. Y la línea que hemos hecho los tres, que en la línea, los problemas del siglo XXI se han de resolver con soluciones del siglo XXI. Y el error más grave que podemos hacer, o uno de los más graves, es pensar que los problemas del siglo XXI los vamos a resolver con las soluciones del siglo XX. Error gravísimo que nos puede llevar al colapso del sistema de salud, o quizás de la sociedad, o quizás de más cosas, ¿vale? Entonces ya está. Ahora nos queda la última parte, que es la clave. Aunque no lo parezca, hemos hecho todo estructurado y todo, y ahora nos queda la clave donde os vamos a pedir, os damos una ventana abierta de 2-3 minutos, ¿vale? Para que habléis el discurso clave más importante que queréis dar a la audiencia, que es básicamente, no solo, pero sobre todo a la industria farmacéutica, que es el sistema de salud. Os damos esta oportunidad para hacer la idea fuerza que queréis lanzar. Todos tendréis libertad para responder, menos Mar, ¿vale? ¿Qué pretende? Que Mar me gustaría que hablase de realmente cómo, desde la industria farmacéutica, os podemos ayudar, ¿vale? Yo repito, sois el motor de la innovación, o uno de los motores más importantes. ¿Cómo os podemos ayudar? Aunque me has dado la pista más clara antes, y después si quieres lo hablaremos. Pues si quieres, empezamos por ti, JR. Yo si tuviera que decir, a ver, ¿qué me llevo yo hoy para empezar mañana a pensar? Me llevaría 3 grandes mensajes. Y empiezo por 3 mensajes que son diversos para cada realidad, como he dicho, de cada farma, porque somos cada una distintas. El primero se empieza en el para qué. Es decir, para mí es la clave de todo. La IA está para quedarse, no es una moda, y por tanto tengo que empezar a hacerlo. Pero sin un propósito claro, cualquier herramienta va a perder valor. Entonces, el para qué es el primer punto. Segundo punto, forma a tu equipo. Ninguna IA te va a aportar la experiencia de tus personas, de tu equipo, de tu valor humano. Lo que tienes que hacer es ayudarles a esas personas que tienen el conocimiento de tu negocio, de tu mercado, de toda tu experiencia, a entender para qué sirve la IA y la digitalización, cómo les puede ayudar y algo muy importante para gestionar la reactividad al cambio, que es cómo les va a afectar en su trabajo diario. Invierte tiempo ahí, eso es importantísimo. Y el tercer punto, integra la IA en lo cotidiano. Nadie puede adoptar lo que no entiende. Esto para mí es algo fundamental. Entonces si no encaja con el flujo natural de tu trabajo, de tu tarea, por muy buena que sea la IA, no se va a adoptar. Es decir, sería hacer fácil lo útil. Para mí sería el punto. Y si me dejas, cierro con una quote de Asim Azar que dice, y la voy a leer porque la tengo aquí, dice: la inteligencia artificial no debe sustituir la empatía, sino amplificarlo, porque esto va de personas. Exacto. Y la empatía es humana. ¿Correcto? Muy bien. Mar, ¿tienes tu industria? La carta de A ver, ¿cómo podemos ayudarte? Los reyes son los padres. No, bueno, hemos comentado muchos de ellos, ¿no? Yo creo que un mensaje muy importante, y lo habéis mencionado desde diferentes ópticas, es el tema del cortoplacismo, ¿no? Creo que, y es un mensaje también para la industria, en el sentido de si apostamos por proyectos que tengan más cuerpo, más costes, sí, con más recursos, que comporten un poquito más de, ¿no?, de visión a dónde queremos llegar y de estrategia, pero a la vez que sean proyectos que sean escalables, de manera que
mensaje, oye, desde mi humilde posición, ¿no? En vez de colaborar con 15 centros en pilotos o en proyectos más pequeñitos, puedo hacer un proyecto que sea de sistema, más escalable, que sepas que es un pain de muchos centros sanitarios o de muchas comunidades autónomas, lo pivotas en un sitio, lo maduras, pero luego haces un proyecto que sea fácilmente llevable a otros centros y luego el otro centro ya se lo adapta, se lo implementa, de manera que vais a poder tener un recorrido mucho más amplio y va a ser algo beneficioso realmente a nivel de ecosistema, como decíamos antes, ¿no? Este sería uno. El tema de compartir las necesidades desde el inicio, qué necesidades tenemos, qué ideas hay y cuáles son viables o no, y permitirnos ahí también ayudar, participar en ver cuál es la viabilidad de los proyectos. También algo muy importante que os quería es el win-win compartido. Tú hablabas de propósito, me encanta. O sea, es decir, hay que tener un propósito siempre. Con un proyecto de salud digital hay que tener un propósito. ¿A qué va a mejorar? ¿A quién va a mejorar? ¿A quién va dirigido? ¿Y qué actores, ¿no?, del ecosistema tenemos que estar ahí? Y tenemos que encontrar el win-win, porque van a haber necesidades más de negocio, más, no sé, orientadas a fármaco, otras más orientadas a entrar a los centros sanitarios como colaborador, en los centros pues, queremos X y Y. O sea, tenemos que encontrar el win-win y entonces yo aquí invito a la transparencia y a la franqueza. O sea, cuando haces un proyecto de este tipo, a mí me encanta mirar, ¿no?, a los ojos, decirle, ¿qué necesitáis de nosotros? ¿Qué necesitáis? Dímelo, porque yo te voy a decir lo que vamos a necesitar nosotros y seguro que si tú me lo dices, yo te ayudo a que el proyecto tenga ese aire. Huela eso, porque internamente yo sé que vais a tener unos cheques verdes que vais a necesitar. Y eso muchas veces solamente es cuestión de cómo orientas el proyecto y el proyecto en esencia es el mismo. Entonces, es transparencia. Oye, mira, es que a mí internamente estos indicadores son los que me van a contar, ¿no? Y esto es lo que a mí me va a dejar posicionar el proyecto para tener todos los cheques verdes y de hacer ese proyectazo. Pues transparencia entre nosotros para poderlo co-crear. Y luego, me ha abierto aquí también que colaboréis entre vosotros, la farma, por favor, porque esto a nosotros nos pone, es una llamada de los centros, ¿no?, sanitarios de decir, la farma, estáis aprendiendo entre vosotros también, ¿no?, que no trabajemos en silos. Nosotros lo estamos intentando, los centros sanitarios en innovación, pues la farma es que es estupendo, tenéis un ecosistema súper rico, que trabajéis entre vosotros y que os abráis las puertas, que yo me he encontrado en situaciones ¿no?, incluso pues, incómodas. Y esto yo creo que tenemos que todos que abrir la puerta a la colaboración y foros como estos, que nos podamos entender, hablar el mismo idioma que decíamos antes, ¿no?, con Blanca, de hablar el mismo idioma, de compartir, y así es como entiendes la visión del otro. Y luego ya por último, pues que contéis con el Digital Health Validation Center, tenemos esa puerta abierta a la colaboración público-privada y tenemos esa parte de consultoría en salud digital, CRO y centros sanitarios con esa red y al final, ¿por qué está esto? Está esto para que pasen las colaboraciones público-privadas y la verdad es que es un placer, ¿no?, madurar un proyecto y hacerlo ver. Así que esa invitación a que pasen las cosas. Perfecto. Blanca. Yo intentaré ser muy breve, pero creo un poco que esta conversación me da la sensación que casi ratifica nuestra convicción que tenemos como compañía, como VML de Cóctel, de transformación creativa, que suena como un palabra muy amplio, pero que si lo aterrizas un poco, realmente lo que quiere decir es transformación, que sea un cambio sistémico, que no nos quedemos en el piloto por el piloto y que sea consensuado con los actores sobre los que va a actuar, es decir, que no sea solamente una tecnología, sino que sea un cambio de cómo hacemos las cosas. Y creativa, que me parece que es muy importante porque es ante la incertidumbre, no necesitamos hacer pequeñas mejoras, necesitamos repensar cómo debería ser ese cambio que vamos a ejecutar, cómo va a afectar a los diferentes actores del sistema y cómo darle vida. Yo creo que en data y tecnología a veces es una palabra creatividad que nos asusta, te lo digo ya, Alberto, nos asusta, pero que la necesitamos, porque si hablamos de tecnologías flexibles e integradas, no me vale alguien que me venga a vender el CRM o a vender su data lake o a vender su... Me tienes que enseñar cuál es tu solución que por defecto me va a permitir cambiar cosas de una forma un poco más radical, yo creo. O sea, que solamente como conclusión está que nos ratifican esa visión y que yo creo que hacia donde seguiremos trabajando es en ese diseño de soluciones que sean muy flexibles ante la incertidumbre.
creo que estamos en la era líquida, ¿no? La sociedad líquida, y hemos de ser todos flexibles, todos líquidos, no solo la tecnología, sino también sobre todo los humanos, ¿no? Porque es la sociedad que por suerte nos ha tocado vivir, ¿no? Que es la nuestra. Muchas gracias. Ahora daré la palabra a Alberto, pero antes de acabar, yo creo que hoy han sido temas muy interesantes, temas que dan para muchos más episodios de podcast, y eso es bueno, Alberto. Vamos a tener más trabajo, ¿vale? Te vamos a dar mucho más trabajo a ti. Creo que en los próximos episodios quizás haga falta profundizar un poco más en algunos temas concretos que han salido, el compliance, Gene Therapeutics, decía yo, propongo, para que te vayas preparando, porque son temas que dan para hablar ya en concreto y de manera monotemática, ¿no? Siempre con esa visión que tenemos en la INFA de ayudaros a vosotros, cada uno de vosotros y vosotras, a ser mejor profesionales y mejores personas, y creo que esto, el primer paso es dejar de tener esa incertidumbre a los cambios que ya están, que han venido no para quedarse, es que ya están aquí, ya forman parte de nuestro día a día. Ahora hemos de saber por qué y para qué y cómo lo hacemos, y para que sea un éxito y que sea una satisfacción cuando lo ves implementado y que funciona, que es lo que hacemos, al final, ese orgullo de haber hecho ese paso adelante para ayudar a ese sistema global de salud. Alberto. César, perdona. Sí, hay una frase maravillosa de Darwin que me has recordado, que dice, ¿no?, que la especie que sobrevive no es la más fuerte ni más inteligente, sino la que más se adapta al cambio, creo que dicen, ¿no? Que se adapta al cambio. Y estamos en esto. Es que ya llevamos años en esto. Por lo tanto, me ha gustado mucho decir, ya estamos ahí, ¿no? Que no dé miedo. O cercanos a la extinción de la humanidad. Que lo digo. Ojo. Disculpa, Alberto. No, que va al revés. Sí. Bueno, joder, sí, una conversación maravillosa. Y nada, estaba leyendo la pregunta que había hecho al principio de cómo usamos la tecnología para crear conexiones más efectivas, sostenibles y centradas en las personas. Y yo creo que al final hablas de hablar de algo concreto. Yo creo que hemos hablado de algo muy concreto, ¿no? Que es, si ves todas las palabras claves que he ido apuntando durante la conversación, es darnos cuenta de que hablar de tecnología es hablar de personas. Y ahora más que nunca, ¿no? En un contexto como el que estamos, es muy, muy importante el empezar desde los procesos, desde entender los mindsets, los ecosistemas que creamos, la cultura, las alianzas, las colaboraciones, los compromisos, cómo ser capaz de lidiar con la incertidumbre, la empatía. Salen palabras realmente bellas y muy significativas para hablar de algo muy concreto, que es poner las personas por delante a la hora de pensar en el impacto que puede tener en nosotros, pues, los cambios en los que estamos asistiendo. Pero hay algo más que tiene mucho que ver también con la propia naturaleza de la inteligencia artificial como tecnología clave, ¿no? Y que está aquí latente, y es que efectivamente, si logramos hablar de ella no desde la sustitución o el reemplazo a través de la automatización, sino como amplificación, es que la otra tecnología que va de la mano de amplificar personas. O sea, la primera tecnología que tenemos que tener en cuenta son nuestros equipos. Es la realidad humana, ¿no?, biológica del paciente, de los procesos que amplificamos. Al final estamos más que nunca, o quizás, entrando en un espacio donde no se puede separar lo biológico, ¿no?, de lo digital, ¿no?, de lo algorítmico. Y creo que la palabra amplificación precisamente habla de esto, ¿no? Y creo que es una gran oportunidad y un gran reto que tenemos por delante. Así que hemos visto que la realidad, digamos, tecnológica es algo que está ahí, presente, sobre lo cual parece que no tenemos agencia, que nos sucede, y que lo único que tenemos para poder adaptarnos, sacarle valor, somos nosotros mismos. Con lo cual, empezar a cuidarnos, empezar a trabajar, ¿no?, estas relaciones genuinas de las que hablamos desde nuestra casa, de Women in the Cocktail, es esencial. Así que no sé si, Ricardo, muchísimas gracias, ha sido maravilloso. Y muchísimas gracias a vosotros por participar, y sobre todo a la audiencia por asistir a este primer encuentro, a este espacio que hemos creado entre AINFA y UML de Cocktail para acoger estas conversaciones que creo que son importantes. Y como decía Ricard, iremos trabajando estos temas que han surgido aquí. Creo que ha sido nuestro brainstorming hoy. Hemos identificado un montón de temas relevantes y contaremos con más invitados, con más expertos y expertas y con gente maravillosa para los próximos episodios. Así que muchísimas gracias. Nos vemos aquí en Engage and Pharma. Engage and Pharma, tecnología, experiencias, transformación. Una iniciativa de AINFA. Powered by UML de Cocktail.